Muy bien, chicos. Pues nada, buenas noches. Yo soy Daniel Martínez, @guacos en Twitter, WAKKOS. Ese soy yo, comiéndome páginas 404. Soy consultor web, me encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer cuando hace sus diseños web y bueno, me gusta muchísimo, doy muchos cursos con Escuela IT, entre ellos el de Responsive Web Design, el de WordPress, que lo doy junto a Daniel Ruiz, y el de diseño web en general, más algún cursillo que hemos dado por ahí del... ¿Quiénes de los que estáis aquí creáis un PSD para hacer una web? O sea, ¿cuántos creáis? ¿Cómo se va a ver la web en un PSD? A ver cuántos responden aquí, cuántos lo pueden decir. Yo. Claro, Jesús Pernas, por supuesto, ya sabe qué responder. Yo. Yo con SVG en Inkscape, bueno, vendría siendo casi lo mismo un PSD que un Fireworks, que todo eso. ¿Dónde está el chat? Pregunta Cristian, justo ahí donde estás respondiendo, Cristian. Yo uso las hojas de Thor, un aplauso para David Marcos, que esa respuesta es genial. Yo uso Illustrator, vendría siendo lo mismo, porque al final lo que hacemos es un delivery en una imagen que le mostramos al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, ahora mismo una web en Photoshop como la hacíamos hace años, pues obviamente estamos dejando fuera todos los dispositivos nuevos que estamos utilizando, ¿cierto? Estamos dejando fuera móviles, estamos dejando fuera otras resoluciones, estamos dejando fuera un montón de cosas. Así como, y seguro que los que me habéis visto en alguna charla sabéis que ya de qué voy con esto, así como en mi opinión, uno de los pasos obsoletos es crear una web en Photoshop, en Illustrator o en el editor de imágenes que sean para que el cliente vea cómo se va a ver su web. En mi opinión, eso es obsoleto y falso, porque no podemos, no va a ser así la web en realidad, no va a ser así. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Pero hay muchos problemas, obviamente, y uno de ellos es que no nos actualizamos, obviamente. O sea, nosotros sabemos que están saliendo móviles, por ejemplo, y tenemos que actualizar ya nuestro proceso de trabajo. Nosotros lo que no podemos hacer es llegar, decir que nos diga un clic de un flujo de trabajo. O sea, los voy a hablar de un proceso que lleva a ser una web, pero obviamente este es un proceso que yo considero óptimo. Yo mismo muchas veces me salto pasos, añado pasos, le quito pasos. Vosotros haced lo mismo. Eso es como un framework. La framework, no tenéis que utilizar frameworks de Bootstrap ni nada de eso. Agarrad lo mejor de Bootstrap, lo mejor de todos los frameworks y creáis vuestro propio framework. Y obviamente de ese propio framework vais a ir utilizando los archivos que de verdad necesitéis. No todos, porque todo proyecto no requiere utilizar todos los archivos de un framework. De la misma manera, no todo proyecto requiere pasar por todos los pasos del desarrollo. Que, para resumirlos un poco, a mí me gustan estos que están acá. Hacemos un inventario de contenido, creamos unos wireframings, estructuramos el contenido, guías de estilos y pattern libraries para mandar esas webs en PSD o en Illustrator a tomar por saco, un diseño lineal para ver cómo se va viendo la información, un gráfico con breakpoints para ir viendo dónde vamos a agregar breakpoints y dónde nuestra web va a sufrir cambios en las diferentes resoluciones, y qué diseño va a tener en esas diferentes resoluciones, que es el diseño para varios breakpoints, prototipo en HTML. Aquí hay un cambio importante también. Estáis viendo que no estamos creando en ningún momento un diseño completo de la web en este proceso. ¿Falla algo? No, no falla. Ese diseño lo estamos creando directamente en HTML. Estamos diseñando en el navegador. ¿Vale? Presentamos screenshots de esos prototipos. Si el cliente es muy, ay, yo no quiero que me hagas la web, yo quiero ver cómo se ve. Pues mira, agarro la web, la abro en localhost, te saco un pantallazo y te lo mando. Mira, tu web se va a ver así. Revisiones y volver a presentar screenshots, más revisiones y más revisiones. Y luego lo que es la producción, el documento para producción, cómo lo vamos a subir, cómo lo vamos a tratar, etcétera, etcétera. ¿Qué es un framework?
Lo resumiré rapidillo porque sé que lo estáis preguntando muchos allí, ¿vale? Los frameworks son una cantidad de archivos, de trozos de código que utilizamos muchísimo en nuestro día a día. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando creamos una web, toda web tiene un HTML y un CSS. Muy bien, todo HTML tiene un encabezado, un head, donde contiene el head, puede que algún condicional para cargar clases según el diferente navegador, el favicon, todo eso. ¿Por qué vamos a copiar todo eso cada vez que lo hagamos? No hace falta. Con nosotros crearlo una vez y guardarlo como plantilla, lo podemos reutilizar siempre. Los frameworks básicamente son eso. No es la idea profundizar muchísimo en los que son los frameworks, pero son esos más o menos los que queríamos, lo que se le llama un framework. Yo creo que el término framework es erróneo. Yo creo que el término adecuado es plantilla, ¿vale? Pero bueno, inventario de contenido. El inventario de contenido no es nada más que sentarse y preguntarle al cliente qué va a haber en tu web. Y el cliente os va a decir, en mi web va a ir esto, esto y esto. Muy bien. O vosotros mismos os sentáis y agarráis con un lápiz y un papel que voy a poner en mi web. ¿Qué quiero que tenga mi web? Vosotros agarráis y decís, bueno, pues yo necesito que tenga cada página, por supuesto. El inventario de contenido no tiene que ser para una sola, ¿cómo se llama? Para toda la web en general. No es un sitemap como tal. El inventario de contenido es agarrar y decir, yo quiero que mi web tenga ahora mismo, pues, por supuesto, un menú donde navegar y ahí voy a tener la sección del blog, ahí voy a tener la sección de mi portfolio, voy a tener la sección de home, la sección de quiénes somos, muy bien. ¿Cómo se va a estructurar la portada? Fácil, quiero un menú de navegación, quiero que luego se vea el logotipo y que luego se vean unas cuantas entradas que pasemos al footer directamente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, por supuesto, ya tenemos la información. Ahora tenemos que saber cómo la ponemos. ¿Cómo la vamos a poner? Pues con wireframings. ¿Qué son los wireframings? Los wireframing es llegar, agarrar y definir en un papel con un papel y un lápiz cómo se va a ver nuestra web. Normalmente eso se hace con el cliente. ¿Por qué? Tener en cuenta algo. Los roles hay que separarlos y hay que diferenciarlos muy bien. Vosotros sois diseñadores, pero el cliente sabe lo que hace. Me refiero, el cliente conoce su negocio, ¿cierto? El cliente sabe qué es lo que qué es lo que más vende, qué es lo que más llama la atención y qué puede ser un gancho para los usuarios. Vosotros sabéis cómo implementar eso en la web, ¿cierto? Entonces vosotros, siendo o asesorando, vamos a pasar en este paso a hacer los wireframings. Como veis en pantalla, aquí hay varios wireframings para que os hagáis una idea de cómo son. Los míos suelen ser así o peor, de estructurados. Es nada, es algo muy simple, hecho en papel y lápiz, etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia del wireframing? Eso lo vamos a definir allí. Cómo va a fluir el contenido y qué elementos son necesarios. Si algo no es necesario, no lo pongáis. Tenemos que tener en cuenta ahora mismo que el espacio que nosotros tenemos en una web es muy importante y tenemos que utilizarlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay gente que navega desde dispositivos, desde pantallas que miden 320 píxeles. Entonces hay que tratar con mucho cuidado todo el contenido que vayamos a meter y lo que no sea necesario, no lo pongas. ¿Cómo va a fluir el contenido? Muy bien, ahí jerarquizamos un poco el contenido, que va arriba, que va abajo, que es más importante. A lo mejor yo quiero captar a mis usuarios por medio de una newsletter y voy a poner el formulario para que el usuario me deje su email arriba siempre porque es lo más importante. A lo mejor lo que yo quiero es que vean mi logotipo para que empiecen a asociar mi marca con el contenido que van a ver a continuación, etcétera, etcétera. Obviamente, ahí es donde mucho ayuda el cliente, porque el cliente sabe perfectamente cómo puede, o vosotros mismos sabéis cómo puede vuestro contenido ir más allá, llegar a la gente, ¿vale? Y la estrategia, por supuesto, eso es lo primero. ¿Para qué queréis una web? Normalmente el cliente no la sabe. Uno cuando se lo hace para uno ya sí. Pero normalmente el cliente no lo sabe. Lo digo porque sé que la mayoría, hablo de clientes porque sé que la mayoría de los que estamos aquí queremos aprender a diseñar para ganarnos la vida con esto. Entonces, por eso siempre vais a tener que tratar con clientes, siempre. Recordad que hay clientes que, ay, yo en mi empresa tengo Windows XP o Internet Explorer 7, que no sé qué, eso da igual. Vosotros sabéis qué es lo que más le conviene y vosotros sabéis que no conviene hacer una web que se vea en Internet Explorer 7 bien y sacrificar todo lo demás, ¿vale?
¿Cuándo es necesario un wireframing? Lo que dijimos al principio. Esos pasos dependiendo siempre de vuestro proyecto. Yo cuando tengo un cliente que sabe que quiere una web, que yo no sé muy bien de qué va la web, yo normalmente prefiero hacer wireframings. Porque yo mismo me voy a explicar qué es el contenido de la web y cómo voy a estructurar la información y voy a entender más la web, ¿vale? Esa estructura de contenido, que ya sí es más parecido a un sitemap, que es lo que vemos acá, ¿vale? Luego de la estructura de contenido, muchos de estos pasos, ya les digo, por ejemplo, esta estructura de contenido es el paso que yo más suelo obviar, porque no lo suelo necesitar, la verdad. Sin embargo, está allí por si en algún momento vemos que hará falta para que el cliente vea cómo se va a comportar la navegación, cómo va a fluir la información en la web, ¿vale? Vamos a ver. Guías de estilos y patrones de estilos. Esto es lo que va a sustituir al gran Photoshop o al gran Illustrator. Cuando creábamos esas webs que las hacíamos, el cliente decía, yo quiero una web, y vosotros os ibais a Photoshop y creabais una web. Nos íbamos a Photoshop, yo también muchísimo. Creábamos una web y se la damos al cliente. Le decimos, mira, así se va a ver tu web. Ahora no podemos decir esa mentira, porque no se va a ver así, porque hay muchas resoluciones como para que se vea así. Ahora no podemos perder ese tiempo. Porque si queremos ser honestos entonces y decirle la verdad, tenemos que hacer una resolución para cada dispositivo y resolución. Creo que estaríamos trabajando un año solamente en eso. Entonces, eso es importantísimo. Para, para que os hagáis una idea, yo suelo contratar a un diseñador gráfico para que él haga lo que es la guía de estilos. Incluso un diseñador gráfico profesional. ¿Por qué? Porque las guías de estilos pueden ser súper complicadas. O sea, pueden ser de decirme cuál es el margen que tiene que llevar el logotipo, de arriba, de abajo, de la izquierda, qué tipografía va a ir, qué altura, todo eso. Cómo podemos utilizar las imágenes, cómo vamos a utilizar los patrones de imágenes, cómo van a ir los párrafos estructurados, cómo van a ir lo diré, las guías, o sea, lo que son los grid, ¿vale? Todo ello. Y también entonces, obviamente, tiene que ser una persona que sepa muchísimo hacer la parte gráfica. Es como una identidad corporativa a nivel de web, ¿vale? Sin embargo, para los vagos como yo o los newbies, los que estamos empezando y todo ello, tenemos patrones. Sin llegar a una guía de estilos, son patrones. Y esos patrones son bastante guays porque los podemos crear directamente en CSS. Creamos un patrón de CSS. Si os descargáis en algún momento 320 ANOP, ¿vale? Podéis ver que tiene una página que se llama, un archivo que se llama 320ano.html. Si lo abrís, os va a imprimir un contenido con todos los estilos que tiene el framework y con todos los estilos que vayáis modificando. Si modificáis el color principal, él los va a ir mostrando. Si modificáis el tipo de fuente, él lo va a mostrar allí. Y os va a crear algo como lo que, obviamente no tan dedicado como lo que tenemos en pantalla, pero sirve para que nosotros luego lo trabajemos y lo estructuremos. ¿Vale? ¿Quieres decir algo, Álvaro? Ah, vale, vale. Nada, que hay por ahí un parón. Entonces, esto es fácil. Esto es CSS puro y duro. Sin tocar ni siquiera Photoshop. Fijaros, con esto me estoy saltando ya el paso de siquiera diseñarlo. Obviamente no es tan fácil diseñarlo acá directamente. Necesitamos a lo mejor tener una guía de colores, una tipografía, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos este archivo y solamente es cuestión de cambiar los estilos, ya tenemos cómo van a ser los estilos de cada una. A lo mejor en otra web que hagamos, los botones no tienen las esquinas redondeadas, no tienen ese degradado que se les nota aquí, sino que son planos, no tienen un borde. La tipografía no suele ser, no es sans serif, sino que ahora la vamos a poner serif. Las grid no funcionan, o sea, lo que es la grilla, el grid no funciona en este estilo, funciona de otra. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros podemos crear nosotros mismos para facilitarnos la vida con clientes pequeños. Cuando trabajamos de toderos, que solemos ser, los freelance solemos ser toderos, o sea, hacemos todo. Hacemos el backend, el frontend, el diseño, el desarrollo, el café, todo. ¿Vale? Y quien no lo haga así,
¿Qué es la grid? La grid es unas rejillas con las que vas a definir tu dispositivo. Si queda tiempo hablamos un poco, o tu web, tu diseño, perdón. Si queda tiempo hablamos un poco de ellos luego al final, ¿vale? Entonces, una vez pasadas las guías de estilos, que serían, ¿vale? Dame un segundo que estábamos aquí. Las guías de estilos. Hacemos lo que se llama un diseño lineal. Aquí volvemos ya al HTML, ¿vale? Las guías de estilos no tiene por qué llevar ¿cómo se diría? Proceso, o sea, no, este orden, ¿vale? Podemos llevarlo por el orden que queramos, en cierto modo. Entonces, el diseño lineal lo que vamos a hacer es ya colocar esto y hacerlo ya en HTML. Pero imaginaros algo, si hacemos esto ya en HTML, empecemos a trabajar mobile first también, ¿cierto? La versión móvil siempre es la primera. ¿Por qué la versión móvil siempre es la primera? Porque nos ayuda a jerarquizar el contenido. Sé que a lo mejor lo que estoy hablando puede ser un poco, oh, Dios mío, no entiendo porque es muy surrealista, pero tener en cuenta que el contenido es lo que de verdad importa en nuestra web. Tener en cuenta que ese contenido tiene que llegar a miles de dispositivos. Imaginaros eso. Y a partir de allí empezar a diseñar una web. Si empezáis a diseñar una web para miles de dispositivos, es más fácil cuando empezamos a crear contenido o a seleccionar contenido para un espacio reducido que para un espacio totalmente grande o gigante, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, que el espacio es una de las prioridades que vamos a tener nosotros. Por eso mismo, porque el contenido no suele, el espacio, perdón, no suele sobrar. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros cuando creamos, metemos el contenido, lo estructuramos un poco en CSS, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos es, sin estilos, vemos cómo se ve. Tal cual, sin estilos, ¿vale? Entonces, esto como vemos es una web, si tiene sentido, porque tiene sentido si lo leemos, agarramos y lo leemos como un texto, o sea, como un texto plano, como si fuera un libro, agarramos y lo leemos, tiene sentido, tenemos un H1, un logotipo, trabajos, etcétera, etcétera, tiene un poco de sentido, ¿vale? Entonces, luego, ya con ese sentido, con esa estructura de HTML que tenemos, vamos a pasar a darle estilos, a que se vea bonito con CSS. Recordad que CSS es no es un lenguaje, sí, es un lenguaje de markup que nos permite, no, markup es el HTML, que nos permite a nosotros dar estilos a nuestro contenido. Con CSS nosotros podemos decirle que un tipo de letra sea grandote, que otro sea pequeño, que X cosa, X elemento tenga un color Y, que X bloque de contenido se comporte de una manera o de otra, ¿vale? E ir así poco a poco definiendo todo. Entonces, básicamente, nosotros hasta ahora no habíamos tocado CSS. Hemos escrito todo en nuestro HTML, ¿vale? Hemos pasado al HTML ahora, una vez que ya tenemos el diseño lineal, pasamos al CSS. Un paso que puede ir antes de esto, y de hecho puede ir a la vez que diseñamos los breakpoints, es el gráfico con breakpoints. Un gráfico con breakpoints es sencillo, porque esto nos lo puede dar cuando diseñamos los mismos wireframing. Podemos definir a qué resoluciones vamos a integrar nuestros breakpoints. ¿Qué es un breakpoint? Un breakpoint, tener en cuenta algo. Mi web es responsive ya no existe. O es mi web y por ende tiene que ser responsive o no es una web. Diseño web es ya responsive, ¿vale? No podemos crear un contenido que no sea responsive. Vimos las gráficas de Miguel Ángel en la primera charla y vimos cómo el diseño, cómo la navegación a través de diferentes dispositivos, tanto móviles como de resoluciones pequeñas, porque a lo mejor un portátil no lo tomamos como móvil, pero madre del amor bendito, hay algunos que tienen 13 pulgadas y se conectan desde un wifi de hotel. Eso es incluso peor que un 3G a veces. Entonces, eso hay que tenerlo siempre, no podemos dejarlo aparte. El diseño web es diseño responsive. Entonces no, ay, mi web es responsive, es diseño web, sí, entonces obviamente se va a ver en todos los dispositivos, porque de eso se trata,
¿vale? Podemos, como vemos, hacer esos breakpoints. Bueno, lo que decía, perdón, los breakpoints son esos pequeños puntos de resolución donde nosotros por medio del CSS marcamos que va a haber un cambio. Por daros un ejemplo, yo tengo en una versión móvil que mi título H1, que mi elemento H1 va a tener una medida de 24 píxeles, ¿vale? Entonces yo cuando mi resolución crece, ya por ejemplo una medida para iPad, yo le voy a colocar una resolución, un tamaño más grande. Yo le digo que a partir de 640 píxeles o de 768 píxeles, ese H1 no me va a medir ya más 24 píxeles, sino que me va a medir 32. Es un ejemplo. He marcado un breakpoint donde a lo mejor a partir de 768 píxeles hago todos los cambios para que ya no se vea como móvil y empiece a verse más como una tablet. ¿Vale? Tenéis muchos ejemplos de responsive para que veáis para que nos hagamos una idea de lo que hablo. Esperad que os enseñe un poco aquí una web que se llama Media Queries, ¿vale? Media Queries, aquí podéis ver muchos ejemplos de cómo, a lo que me refiero. Tenemos una versión mobile, luego tenemos una versión tablet, luego tenemos las diferentes versiones que se vayan a hacer de cada una de las webs. Como veis, cada web organiza el contenido acorde a la resolución con la que está. Eso es lo que se llama, iba a decir responsive, pero me contradiría de nuevo. Diseño web se llama, ¿no? Esto es diseño web. Es una web que se ve en todas las resoluciones. Y no solo esto, eh, tenemos que ver también que no solo nuestro CSS, a lo mejor tenemos código en plan JavaScript o algo así por el estilo, tenemos, yo que sé, X o Y, todo tiene que ser un poco compatible con las demás dispositivos, porque JavaScript puede tener un problema, por ejemplo, sé que para variar, Internet Explorer 10 o el 9 o 10, no estoy seguro ahora cuál de los dos, da problema con los data attributes en JavaScript. Sé que el 10 está dando problemas con los viewport, tanto en CSS como en el HTML, como en el meta tag. Entonces, hay que hacer que las cosas se comporten bien. Obviamente, el Internet Explorer 10, hasta que sé que eso es un bug, no es un comportamiento normal de Internet Explorer 10, es un bug que hay, que por cierto, no he revisado esta semana si lo han arreglado, pero mientras lo arreglan, pues buscamos una solución para que la gente que tiene Internet Explorer 10 lo vea bien. Entonces, aquí veis unas webs geniales, de hecho. Somos unas webs que son una pasada, o sea, ya estáis viendo. El concepto, el diseño se mantiene, hay una estabilidad en diseño, como veis, siempre. O sea, hay una estabilidad en los colores, una estabilidad en la estructura. Aunque se vea en móvil y la veáis luego en desktop, sabéis que se está hablando de la misma web, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, a quien más hay que tener en cuenta es al usuario. Tenemos que tener en cuenta que el usuario puede navegar desde un dispositivo donde tiene una conexión de 3G muy baja. Podemos tener en cuenta que ese dispositivo tiene una resolución limitada, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todas las posibles opciones y no las vamos a poder tener en cuenta. Muchas veces lo mejor es hacer lo más fácil, ¿vale? Entonces, por cierto, los que preguntáis, sí, los slideshows luego os los compartiré, ¿vale? Pondré por ahí por Twitter dónde está. Seguidme en Twitter, @guacos, y los pondremos luego os lo diré dónde los podéis descargar, ¿vale? Entonces, esto básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Una web que se vea en los diferentes dispositivos. En móvil, vamos a ver StopPress, por ejemplo. Vamos a hacer, esto no lo hace el usuario, esto solo hacemos los geeks como nosotros que estamos metidos aquí y queremos ver cómo se comporta una web. Vamos a ir a una más rápida, Cool Village, que es la mía y que sé que, bueno, no es muy bonita, pero está allí. Como veis, esto obviamente se ve así, pero es un desktop. Si la abrís en vuestro móvil, esto no se va a ver así. Es un fallo que yo sé que es en desktop, pero no me importa. ¿Por qué? Porque en desktop nadie la va a ver a esta resolución. Sin embargo, en un móvil ya la veis mucho más acorde a lo que yo quiero que se vea. ¿Veis? Tenemos acá un sidebar, el sidebar está debajo, tenemos el contenido que fluye.
El contenido fluye como yo quiero que fluya. Yo sé que lo único que yo tengo aquí medio guay son las entradas. Y las entradas es de las primeras cosas que quiero que se vea. Luego el menú. ¿Veis? Subo, subo, subo. Pienso, hostia, aquí ya se va a ver como el culo. Perdón por la palabrota, pero es una frase hecha que ya la dijo una vez Stephen Hay. Se va a ver como el culo. Se ve como el culo. Hora de insertar un breakpoint. ¿Vale? Insertamos un breakpoint y ¡pum! Arreglamos un poco la cosa. Metemos un sidebar con un display table para que llegue hasta abajo todo bonito. Tenemos el contenido acá, tenemos ya el texto uno al lado del otro, cambiamos la imagen de Andrea y la mía para que parezcamos que estamos viendo ahí culvilas, cuando en realidad lo que estamos es más idos que el copón. El footer y luego, vamos a ver, estiramos, 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 ¡pum! Hora de cambiar de nuevo. Aquí ya a lo mejor hay mucho espacio. Venga, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que respire. Colocamos un fondo de unas nubecitas, a los dos quecos que ya se han despertado bailando ahí, flotando en el aire, a Stimpy asustado por el pajarito de Twitter, ¿vale? Y el contenido. Y así es como se vaya a mantener el resto de las resoluciones. Aquí por más que crezcamos. Yo he diseñado esto para que se vea en todos lados, ¿vale? Entonces, esto se controla, esto es CSS, todo esto es CSS. El HTML es el mismo. Entonces hay que tener cuidado, esta es de las cosas más importantes. Tenemos que olvidarnos de cómo diseñamos webs y empezar a pensar en cómo vamos a diseñar las webs, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tenemos el problema de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Pensad siempre en el futuro y lamentablemente no podéis saber qué va a haber en el futuro. Entonces al menos hacer algo que sea amigable con el futuro. Hacer algo que tú dices, bueno, mañana va a salir una... Vamos a navegar desde la nevera, como decía Miguel, que eso lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo, cabrones. Y os reíais de mí y lo dijo hoy Miguel y ala, mira, qué grande. Cuando dice algo importante, ya lo que dice Guaco está guay, ¿no? Antes no. Entonces, en pensar eso, pensar que navegamos de una nevera. O sea, bueno, mi web se va a comportar dentro de lo que cabe, dentro de los parámetros, se va a comportar bien. Mañana y luego dentro de un año sale el vidrio de delante de un coche, que se llama aquí la luna delantera, quizá, pues un sistema para que veamos y naveguemos por internet para ver a dónde vamos y todo esto mientras conducimos. Entonces, mi web se vería allí. Bueno, sí, la verdad no se vería tan mal, estaría bien, porque no tengo tanto JavaScript para que sea intrusivo con eso, porque tengo mi web que se estira y se encoge decentemente dentro de lo que cabe, los elementos se reordenan como tienen que reordenarse, sí, se vería decente. Y luego viene Google y nos jode y nos saca unas gafas de Google Glass que ahí no podemos meter nada y estamos jodidos. ¿Veis? Eso es una de las cosas que el futuro nos clava inesperadamente, que nos va a cambiar un poco la manera de diseñar. Lamentablemente no podíamos estar preparados contra eso, ¿o podíamos? No. Pero, sin embargo, si veis algunas webs en Google Plus de las que están ya hechas, en Google Glass de las que están ya hechas, algo se puede ver en algunas de ellas porque pensaron en un futuro incierto cuando crearon la web, ¿vale? Sí, estos muñequitos, para los que lo preguntáis, están hechos con CSS3, flotan con CSS3, ¿vale? Podéis ver el código. Entonces, esto, como veis, es a lo que me refiero. O sea, tiene que ser un poco error free, ¿vale? Intentar error free. Intentar que eso sea libre de error, ¿vale? Esto, por ejemplo, un problema que tenemos es que no solemos pensar en cuando algo va a fallar. Y las cosas siempre, siempre, siempre van a fallar. Y si no fallan es porque no habéis probado lo suficiente. Este es un slideshow en CSS3, ¿vale? Eso está hecho con CSS3 solamente. Problema, que fallan algunos navegadores. Solución, pues en esos navegadores agarro y le meto una solución en JavaScript, un respaldo en JavaScript, ¿vale? Pensar en eso, pensar en que las cosas siempre pueden fallar. Y agregar, por ejemplo, algo tan simple como un formulario, ¿vale? Tenemos un formulario y lo valido con, mira, yo por acá tengo, ¿dónde está? ¿O no lo tengo? Ah, no lo tengo. Mira, ayuda para rellenar formularios con CSS3. Esto, vedlo si queréis, porque esta nos ayuda
a validar un formulario con CSS3. O sea, que un formulario se ponga de un color o de otro cuando esté válido, cuando sea inválido, cuando esté requerido y no rellenemos lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero eso va a fallar. Incluso Safari para móvil no lo reconoce. ¿Qué hacemos? Metemos una solución en JavaScript. Bien, y si falla JavaScript, metemos una solución en PHP, en server-side. Ya tenemos 3 respaldos. Yo sé que, por ejemplo, en Opera Mini, si alguien desconecta JavaScript, yo no puedo validar. ¿Por qué? Porque el CSS3 no me vale, porque el JavaScript está desactivado y porque no se me ocurrió poner una solución en PHP. Entonces yo coloco esa solución, esa validación en PHP y ya tengo las 3 validaciones posibles y tengo todo respaldado. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Prueba a futuro. Y acordaros de esto. Aun cuando digáis que eso a lo mejor no va a ser necesario, pensar en vuestro portfolio. Aunque sea una web muy pequeña, vosotros pensáis así. Lo describís en vuestro portfolio y estáis haciendo algo grande, aunque sea una web pequeña. ¿Vale? Entonces, atentos siempre con ese tipo de detalles. Los detalles son los que hacen de verdad unas webs que son brutales. Vamos a seguir por aquí. Prototipo, diseño para varios breakpoints, ya lo vimos. Esto, prototipo en HTML. ¿Qué quiere decir prototipo en HTML? Una vez que yo tengo ya todo gráficamente hecho, yo voy a crear mi HTML. O sea, una vez que yo tengo, para daros una idea de cuál es mi proceso, personalmente, yo agarro, creo unos wireframing con el cliente. Gasto mucho tiempo con el cliente. Luego que creo mis wireframing y cuando es para mí gasto el doble de tiempo, ¿vale? Pero yo tengo mis wireframing de cómo se va a comportar el contenido. Tengo un wireframing para ver cómo se ve mi web en móvil, cómo se va a ver cuando va aumentando el contenido, cómo se va a ver en desktop. Obviamente eso no es definitivo, pero ya tengo una idea. Agarro, reduzco mi resolución a la mínima. Yo uso herramientas de las que hablaremos ahora, quizá un poquito si da tiempo. Pero empiezo a trabajar en móvil y empiezo a meter el contenido ya en HTML directamente. Eso que tengo en el wireframing lo voy metiendo en el HTML. Una vez que lo meto en el HTML, empiezo a meterle CSS. ¿Qué CSS le voy a meter? Pues el que hemos visto según las guías de estilos o las librerías de patrones, ¿vale? Ese CSS es el que le voy a meter. Si el diseñador me dijo que el color principal va a ser un fucsia, un RGB XXX, yo le meto ese color RGB XXX. El tamaño de la fuente, el espaciado de la fuente, el typeface, o sea, la fuente, el tipo de fuente, todo ello lo meto, ¿vale? Lo vamos metiendo todo y ahí lo vamos ya estamos creando una web. ¿Cuánto podemos tardar en crear eso tardar eso para móvil? Teniendo los wireframing y teniendo las hojas de estilos, depende solamente de nuestra velocidad para escribir HTML. Y escribir HTML no es tan difícil con un señor que se llama Sublime Text. Que si yo me creo, por ejemplo, tengo esto que está acá, en Sublime Text, para que os hagáis una idea. Voy a guardar esto en el escritorio. Index.html, HTML5, documento de título, web Y. Vamos a meter un link al CSS. Ya tengo mi link a mi CSS. Y aquí metemos por ejemplo, section, article por 4 articles y que dentro tengan un header más un section más un footer, por ejemplo. Y tenemos acá ya todo. Esto es una web creada. Guardamos, creo un archivo nuevo, lo guardo como está el punto CSS. Y aquí voy a meter todos los estilos. Vamos a ver cómo se ve esta web. Vamos a, dentro de cada section, vale, vamos a escribir un lorem. Vaya, me ha dejado mal el... Ah, claro, ya sé por qué. Ahora, ya tenemos un lorem dentro de cada section. Tenemos texto al azar. Vamos guardando, vemos cómo se ve eso. Siempre hay que estar viendo en el navegador
Siempre, 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 siempre debemos ver cómo se ve en el navegador nuestra web. Y acá la tenemos, ¿cierto? ¿Qué pasa? En mi CSS luego yo voy a ir definiendo cómo se ve todo aquí. Obviamente, vamos a haceros una idea pequeña. Esto es solamente una prueba, ¿vale? A resolución mínima. Y ya yo voy aquí trabajando, pues mis articles, ¿vale? Van a medir un width de 90%. Van a tener un margen, van a estar centrados de 0, auto. Van a tener un background color, olive, guardo. Y acá lo vamos teniendo. Vamos a darle entonces un margen de arriba, de abajo, de 2M. Y ya tengo aquí un margen. ¿Veis? Ya voy poco a poco creando mi web. No es tan complicado ir viendo aquí lo que voy creando según los datos, ¿vale? Entonces, esto es obviamente lo que hemos hecho ahora con el Sublime Text. Yo he utilizado un plugin que se llama Emmet en desarrollo web. Hay varios Hangouts, tanto para hablar de Emmet como para hablar de Sublime Text. Las herramientas son importantes. Yo no puedo vivir sin Ghostlab, sin CodeKit y sin el Sublime Text. Son las tres herramientas que yo considero indispensables para mí, ¿vale? Hay un montón de ellas, pero estas tres son con las que yo no puedo vivir. No va a dar tiempo a hablar de ellas, pero era lo que no quería dejarlo pasar, que eran las herramientas que utilizo para trabajar aquí con prácticamente mi setup en pantalla. Es esto. Lo que pasa es que en vez de tener esta pantalla acá a la derecha, yo lo que tengo es mi móvil aquí puesto con su base, puesto frente a aquí enfrente de mi teclado, y lo que voy es viendo cada cambio que yo hago, el Ghostlab me lo recarga automáticamente en móvil y puedo ver cómo se ve en el móvil directamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El Emmet sirve para cortar texto. Buscarlo allí se llama, lo pongo aquí, Emmet. ¿Vale? Buscar en desarrollo web, en el canal de YouTube de desarrollo web, información sobre el plugin porque está por allí. Mi editor de texto, y creo que el de la mayoría, exceptuando Pablo, que creo que tiene un sistema operativo de una madre nodriza de la nave donde él viene, Boy Linux, creo que la mayoría utilizamos el Sublime Text, que es este editor de texto tan bonito que veis acá, que es bastante potente. Y yo particularmente uso el Ghostlab y el CodeKit. Luego, pues a lo mejor vosotros en un principio no necesitáis el CodeKit. El Ghostlab creo que lo necesita todo Dios, o al menos una herramienta parecida al Ghostlab, como puede ser el Adobe Edge Inspect. ¿Vale? Y acá esto es porque a mí me gusta, pero obviamente estamos servidos a nivel de editores. Hay muchísimos para que elijáis, para que veáis, para que podáis y todo eso, ¿vale? Entonces, hay gente que usa Coda, hay gente que usa Dreamweaver, hay gente que usa muchísimos. Utilizar el que más cómodo os sea, ¿vale? Eh, las herramientas están aquí. Las que os he visto son estas, Ghostlab y CodeKit. Son estas tres que tengo acá abajo, ¿vale? Estas son las que yo siempre estoy utilizando. No echarles un ojo porque no da tiempo a hablar de ellas ahora. Ha habido algún hangout también por ahí en desarrollo web, en los Design.io, donde hablamos de ellos. Pero echarles un ojo. Seguimos, señores, que se nos acaba el tiempo. Prototipado en HTML. Como veis es lo que yo he hecho ahora. Un prototipado en HTML. Y el prototipado en HTML cambia un poco todo. Ya no es llevarle al cliente ¿cómo se llama? Una web hecha ni nada. No. Cada cambio que vayáis haciendo, si yo tengo esto que está acá, se lo muestro al cliente. Mira, así se va a ir viendo. Estos tres en verde con fondo. Y el cliente dirá, hostia, pero ese texto no te parece que está muy pegado. Y vosotros le diréis, puede que tengas razón. Vamos a ver cómo se ve. Mira, le agrego un padding de .5m. Recárgalo ahora a ver qué te parece. Vale, lo recargo, dice el cliente. Anda, así se ve mucho mejor porque tiene el padding. Perfecto, lo dejamos así entonces, lo dejamos así. Agrégale un título, por favor. Agrega el título que quedamos en la reunión. Muy bien, le agrego el título que quedamos en la reunión. ¿Vale? Ya tienes un título que, ¡hala! Perfecto el título. Puedes entrar, lo puedo centrar. Y así. ¿Vale? Estábamos diseñando en el navegador, nos estamos ahorrando los pasos de tener que ir y crear todo en un PSD para luego volver a crearlo en un CSS también, ¿vale?
Entonces, como veis, el proceso de producción ahora es un toma y dame. Vosotros desarrolláis un poco, diseñáis un poco, mandáis al cliente, diseñáis, desarrolláis, diseñáis, desarrolláis. Le mandamos pantallazos al cliente, le mandamos pantallazos al cliente, vemos cómo queda, ¿vale? Eso es un poco todo esto. O sea, ahora es un poco más circular. Ahora tenemos que, yo insisto, yo creo que, ya sé que los clientes pueden ser perdón por la palabrota, un coñazo, pueden ser una espiña bajo el brazo, pero los clientes, si en vez de estar ellos encima de nosotros, estamos nosotros encima de ellos, les damos cambios. Mira esto, mírate esto ahora, mírate esto ahora, mírate esto ahora, mírate esto ahora. Y lo hacemos así, pues el cliente va a llegar a un punto que va a decir, hostia, qué bien. He visto he visto cómo se han ido haciendo los cambios. Y dicho, oye, ¿eso verde va a quedar así o va a quedar un verde más claro? Porque es que en mi empresa tenemos un verde que es más claro. Pero eso es un ejemplo, porque eso no va a pasar porque vosotros ya tenéis una guía de estilos que os dice qué verde es. ¿Cierto? Entonces, otra de las cositas que, que se hace un poco con la guía de estilos o cuando hacemos el prototipado es el diseño. O sea, la atmósfera de diseño. La atmósfera de diseño es configurar la tipografía. La tipografía es de lo más importante que hay en la web, ¿vale? Leed mucho sobre tipografía y cuando vayáis a elegir la tipografía de un proyecto web, tardar un día. Dadle un día completo. Elegís una que os gusta. Muy bien, la elegís, salís, os tomáis un par de cervezas, volvéis a casa. ¿Os sigue gustando? Voy a probar otra. Probáis otra. Esta me gusta más. Salís, cenáis, un vino, volvéis a casa. Ya sé que os voy a alcoholizar, pero me refiero a que os distraigáis lo más que podáis del proceso de selección de fuentes. Es el más duro, creedme. Selección de fuentes es lo más duro que hay para el que pasamos en nuestra web. Y es el problema. Mayormente agarramos y decimos, esta me mola, venga, ponla. Y ya está. Y seguimos con esa. No, dedicadle un día. Pero un día no en plan todo el día frente al ordenador. No, 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 no. Agarráis, pilláis unos elementos. Obviamente, esto se hace pues cuando estén haciendo la guía de estilos. Si no la hacéis vosotros, olvidaros. ¿No? Ese día, en vez de tomar fuentes, os vais o tomáis todas las cervezas y el vino. Y si os olvidáis de las fuentes y listo, ¿vale? Entonces, el color igual, el color lo que hablaba antes Nayar, o sea, un color puede dar emoción, incitar interacción y la textura de nuestro CSS y sobre todo el posicionamiento, lo que es la rejilla, el layout, todo eso, ¿vale? Entonces, eh, esto es en sí, esto que tenemos en pantalla es en sí el cómo se va a ver una web. Es lo que tiene que lograrse, es lo que tiene que ver el cliente, el usuario, perdón. Y es lo que le vamos a entregar, pues, por supuesto, al cliente con este proceso, el que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, revisamos, volvemos a presentar screenshots y volvemos al proceso. Esta es la parte que más lleva, en realidad, ¿vale? Entonces, pasamos el documento para producción y listo. Y tenemos una web, ¿vale? Eh, una cosa, si sois diseñadores, ¿quiénes sois diseñadores? No, no, no. ¿Quiénes sois desarrolladores de los que estáis aquí? ¿Quiénes sois desarrolladores como tal? ¿Quiénes sois PHPeros, backend de los fuertes? Vale, desarrolladores, 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 muy bien. PHPeros, yo. Madre mía, la madre que os parió, voy a salir corriendo. Sois una plaga, macho, todos. Muy bien. ¿Y qué opinión tenéis de los diseñadores? De esos chicos que andan con sus gafapastas y van todo. David dice que está casado con una, yo también, David. Si mezclan bien los colores, cool, qué gran trabajo que hacéis, que muchos no saben HTML lastimosamente. Eso no es un diseñador web, ¿eh? Ten en cuenta que un diseñador web tiene que saber HTML. Pero, bueno, está bien, Lisandro. Lisandro piensa que son unos gilipollas. Que somos unos gilipollas. Estos desarrolladores no aprenden. Entonces, vamos a ver. Tiene que haber amor. Tenemos que querernos. Tenemos
saber cómo tratarnos unos con otros. Tener en cuenta lo siguiente. Si un desarrollador sabe cómo funciona el front y un diseñador sabe cómo funciona el front, tenéis el puto mejor equipo que pueda tener ninguna empresa. Solo con eso. Y cuando digo empresa, digo también vosotros. Si vosotros sois desarrolladores o diseñadores, preocuparos por entender el front. Cuando hablo de front, me refiero a entender el CSS, entender el HTML y entender un poco cómo debe quedar una web. Y buscaros, si sois diseñadores, aprender eso y buscaros un desarrollador que lo entienda también. Tener en cuenta que ese es el punto donde nos encontramos todos, ¿vale? El HTML y el CSS. Si todos sabemos lo que queremos y si todos tenemos claro cómo debe comportarse eso, tanto el diseño como el back va a estar siempre enfocado a eso y vamos a trabajar en la misma línea. No es difícil trabajar con los diseñadores. Para mí sí que es difícil trabajar con desarrolladores y tengo ejemplos brutales de trabajos con desarrolladores. ¿Por qué es tan difícil trabajar con desarrolladores? Porque no saben HTML o CSS, porque no saben cuál es la mejor manera de utilizar los elementos de HTML con CSS. Y tener en cuenta, yo estoy en el medio. Yo tengo que trabajar con diseñadores que no saben cómo trabaja el HTML y el CSS y con desarrolladores que no saben cómo trabaja el HTML y el CSS. Y me ves a mí dando gritos e insultándolos a todos y odiándoos a unos y a otros. En serio, a veces os odio tanto a desarrolladores como a diseñadores. Entonces, ¿cuándo os amo? El otro día llegó un desarrollador indio a una de las empresas donde trabajo en Gibraltar y el chico era un genio en Ruby, en Rails, todo esto, y yo le pedía ciertos cambios y él, con esos ciertos cambios, me hizo unos ajustes en el CSS y el HTML para mejorarlos. Yo me quedé flipando que me quería casar con él. Quería tener hijos indiecitos y irme con él a la India. Claro, y él era un desarrollador. ¿Qué pasó ese día? Que parece que se juntaron, hubo una alineación planetaria y justo el diseñador que estaba trabajando con nosotros era el que más entendía HTML y CSS. Mi trabajo es guiar. ¿Lo que tuve que hacer ese día? Nada. Me fui a la playa a tomarme unas cervezas allí mientras ellos acabaron todo un trabajo genial, bello y hermoso porque los dos entendían a dónde querían llegar, al HTML y al CSS. Y los dos sabían cómo se comportaba el HTML y el CSS. Entonces, los desarrolladores son una pasada y los diseñadores son otra pasada cuando entienden HTML y CSS. El que no lo haga, yo creo que tiene un fallo muy grande. Y obviamente, pues, ese es el problema. Que si no conoces el HTML y el CSS, no sabes a dónde va a llegar tu web, cómo se va a comportar tu web. ¿Vale? Y con esto, chicos, yo acabo un poco lo que quería comentaros hoy. Obviamente, tengo 10.000 millones de cosas más en la cabeza, pero podemos estar aquí hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, Eric, pues me imagino que tendrá que dar su charla también. Sí, sí, sí. Genial. Si te parece, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, aunque, bueno, pues nos hemos comido parte del tiempo y respondemos algunas y ya luego damos paso a la siguiente sesión con Eric. Vale, vale. Ya lo siento, pero me emociono y no puedo parar. Nada, nada, perfecto, fantástico, es un placer, como siempre, escucharte. Pues nada, chicos, os pido que los que tengáis preguntas, me consta que tanto Javier como José Luján han estado atendiendo muchas de las que se han ido comentando a lo largo de la charla de Wacos. Pero bueno, todas aquellas que queden por ahí, sí que nos gustaría centrarnos un poco en una sesión que la ha llevado a cabo y no adelantarnos a próximas. Pero nada, cualquier comentario o pregunta, pues vamos a tratar de responderla. Nos preguntaban también si puedes, por favor, repetir, recuerdo esta pregunta, las 3 herramientas básicas que para ti, que usas tú en tu día a día. CodeKit para compilar LES, SAS y para recargar automáticamente la página y para gestionar proyectos. El CodeKit. El GhostLab para poder ver la web desde todos los dispositivos, incluidas varias ventanas de diferentes resoluciones en el ordenador. Y el Sublime Text como editor de texto, ¿vale? ¿Herramientas de maquetación que recomendarías?
Esas herramientas para maquetar, estas tres son las que yo considero básicas y utilizo siempre. Vale. La experiencia de usuario, ¿dónde la introducimos en el proceso? Pregunta de Oscar. La experiencia de usuario obviamente va con los wireframing, porque cuando definimos la estructura del contenido, estamos definiendo cómo se va a comportar, a dónde va a Ujú. navegar el usuario, todo ello. Entonces, obviamente, pues con los wireframing, de hecho, la mayoría de los UX designers que hay, de los diseñadores de experiencia de usuario, suelen utilizar solo lápiz y papel, ¿vale? Para hacerlo así un poco. Entonces, ahí es donde encajaría, por decirlo así. Ujú. ¿Tu opinión sobre los preprocesadores CSS? Pues el que no los utilice hoy en día, mal. Yo creo que todo el mundo debería utilizarlos por rapidez para código y todo ello, debería utilizar un preprocesador sí o sí. ¿Conoces alguna alternativa de GhostLab para PC? La puse también aquí. No me leéis, no me seguís. ¿Dónde está? Ah, bueno, lo quité. Se llama Adobe Edge Inspect, ¿vale? Os lo pongo, mira, os voy a poner vamos a abrir aquí y os voy poniendo las webs de todas las herramientas. Las paso por el chat, Álvaro. Sí, por favor, sí, 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 fantástico. A ver, rápidamente más cosas. ¿Cuáles son los breakpoints más comunes para un buen diseño web adaptable? Ningunos. El diseño se va bien, como lo que dijimos antes, esa frase que dijo Stephen Hay. Agarra, empieza con la versión en móvil, velo estirando. Cuando se vea como el culo, es la hora de insertar un breakpoint. En tu opinión, ¿es mejor empezar de cero o se puede usar Bootstrap, HTML5 Boilerplate, otro? Usadlos, usadlos todos. Lo que yo digo es que de todos esos que uséis, pillad lo mejor de todos ellos y cread el vuestro propio, ¿vale? Ujú. No sé si esta pregunta. ¿JavaScript o PHP? No tiene nada que ver, las dos de hecho. Un Ujú, JavaScript no excluye PHP, JavaScript es front del lado del cliente, o sea, JavaScript lo lee, lo traduce, lo compila y lo entiende el navegador y PHP lo procesa, lo analiza y lo entiende el servidor. ujú. Vale. Varias personas coinciden en preguntar qué es un preprocesador. Un preprocesador es una especie de, ahora sí, framework que utilizamos para manejar nuestro CSS de manera más rápida. No mejora nuestro CSS, pero una vez que ya empezamos a toquetear CSS, un preprocesador nos hace trabajarlo de una rapidez mucho más y nos amplía los horizontes de CSS. Por ejemplo, para daros una idea rápida, en CSS no podemos utilizar nada en plan variables ni nada de eso. Un preprocesador nos permite introducir variables dentro de CSS, agregando, por ejemplo, a la variable color base un azul. Y si no me gusta, cambio ese azul por un rojo y todos los rojos de mi web van a cambiar a azul, ¿vale? Entonces, esas son entre las muchísimas opciones, esa es una, ¿vale? Ajá, fantástico. Bueno, y luego ha habido un trillón de comentarios cuando has dicho lo de, lo que querías darle un hijo al indio. No, no, si quieres los puedes leer tú. No, Vale, ahí me perdí, luego lo leeré, cabrones. Os voy a fichar, ya sé que os habéis metido conmigo. y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso rápidamente sobre algunas de las preguntas. Hay Sí, muchísimas, os tener, pedimos un claro, poco tener de... en cuenta una cosa, chicos, no puedo ponerme ahora a describir cada una de las herramientas que os he dicho, no puedo ponerme ahora a hablar de preprocesadores, no puedo, porque cada una de ellas ha dado para Hangouts, incluso cursos y talleres completos. Entonces, pues, lamentablemente, obviamente, se van a quedar muchas cosas por fuera. La idea es ver un poco el proceso, ¿vale? Exacto, sí, efectivamente. Antes lo comentábamos también con Javier, ¿no? Que la idea es un poco que nos quedemos con la idea, ¿no? No es posible en tan poco tiempo profundizar, ¿no? En cada uno de los detalles. Y, bueno, lo importante es el concepto, es la idea. Y déjame hacerte una que estoy seguro que te va a encantar. Bueno, más o menos porque te la pueden haber hecho como 1.000.000, 1.500.000 veces. ¿Cuánto deberíamos de cobrar por un diseño web responsive? Cobra 100.000 euros, ¿vale? Por cada diseño de responsabilidad cobra 100.000 euros.
Si no, empieza a bajar el precio, tío, hasta que te paguen. Cuando te paguen, acepta eso entonces. Es muy relativo, es muy relativo. Es coña, la respuesta del CEM. Pero es muy relativo, tío. Es que no te puedo dar una idea. Cada quien tiene un caché diferente, cada quien vive en una economía diferente y cada quien aprecia los trabajos de manera diferente. Y ahora mismo estoy haciendo un proyecto prácticamente gratis porque la repercusión que me va a dar va a ser brutal. Pero eso ¿cómo se llama? Compenso, o sea, veo, sopeso las ventajas y las desventajas y veo cuánto puedo cobrar o cuánto no. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Así es. Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel. Un placer contar contigo una vez más y bueno, enhorabuena. Y la de todos, o sea, puedes ver el panel de chat de las felicitaciones y nada, fantástico. Vale, chicos, pues nada, ya va antes que nada, Cristian, no, hay algo que se llama media queries. Cristian pregunta si se tiene que hacer un CSS para cada resolución o dispositivo. No, son media queries, Cristian, ¿vale? Léete algo por allí de media queries, Cristian Vizcarra. Y ya, Ujú. eso era todo. Vale, fantástico. Y a continuación vamos a dar paso a Eric,